¿Qué tal? Bienvenidos a un video más sobre el uso del programa de formulación de raciones UBDA. En esta ocasión me gustaría hablarles un poquito de estos temas que aparecen aquí al lado izquierdo de la pantalla. Cómo realizar la captura de ingredientes, tener en cuenta en qué unidades se va a realizar esa captura de la composición de los ingredientes, a definir claramente si se va a trabajar en base seca o base húmeda y veremos ejemplos de cómo se capturan dependiendo si esa composición está en porcentaje o está en gramos o kilogramos, ¿sí? Ah, Veremos cómo queda una matriz de composición ya terminada y también al final pues ver la parte de los requerimientos nutricionales, cómo es que los debemos de considerar en el programa para que éste pueda formular de manera adecuada. Entonces para hacer esto tengo predefinidos ya tres diferentes ejemplos. Bueno, en realidad es el mismo ejemplo, pero con las diferentes opciones que acabo de mencionar. Ah, Al abrir el programa, nos va a mandar a esta pantalla, que es donde están los ingredientes, ¿sí? Entonces, ah, para iniciar con la captura de ingredientes, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la tecla Control Insert o Control Insertar. Como pueden ver ahí, genera un espacio para agregar otro ingrediente. Podemos agregar la cantidad que necesitemos y con Control Delete o Control Borrar nos va a eliminar esa línea. Control Insert o Insertar va a crear otra. Entonces aquí vamos a poner simplemente a manera de ejemplo que vamos a poner otro ingrediente y tenemos que darle Enter para que lo mande a esa línea. Si sabemos el mínimo o máximo en el que va a estar incluido en la ración, lo podemos poner de una vez, o si no, lo podemos dejar en blanco por ahora y volver después cuando ya tengamos la base de datos terminada. ¿Sí? Entonces así es como se agrega el ingrediente. La otra parte es cómo agregar los nutrientes. Entonces es aquí en la segunda opción, nutrientes. Y en esta parte definimos cada uno de los nutrientes de la misma manera con la tecla Control Insert o Control Insertar. Vamos creando las líneas que ocupamos dependiendo del número de ingredientes. Aquí vamos a poner simplemente, a ver, vamos a quitar ese. Podemos capturarlo en la posición que necesitemos. Por ejemplo, lo voy a poner aquí en Control Insert y ahí crea el espacio. Vamos a poner que es fibra detergente neutro, por ejemplo. De igual manera podemos poner sus valores mínimos, máximos, sus restricciones, y si no la podemos dejar igual en blanco y después volvemos a llenar esa información. Ahorita nada más es a manera de ejemplo cómo se capturan. Yo ya tengo la base de datos terminada con menos nutrientes para que sea un ejemplo sencillo, pero lo vamos a dejar a manera de ejemplo. Entonces, una vez que tengo definidos los ingredientes y los nutrientes, nos vamos a matriz de composición, ¿sí? Y aquí es donde nos van a aparecer los nutrientes que hemos capturado y los ingredientes, ¿sí? Al inicio pues esta parte va a estar en blanco, es lo que tenemos que llenar, esta parte de la composición. Antes de proceder a llenarlo, tenemos que definir las unidades en las que están, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, este problema está capturado
en base a materia seca, pero como porcentaje, ¿sí? Base a materia seca como porcentaje, que es la manera normal en la cual están la mayoría de los análisis de laboratorio de los ingredientes. La mayoría están, a menos que se indique lo contrario, la mayoría están en base a materia seca, ¿sí? En porcentajes. Entonces, para poder capturar la unidad, simplemente se le da clic en este recuadro. Una vez que está activado, podemos capturar. Por ejemplo, a manera de ejemplo, vamos a hacerlo con la fibra detergente neutro. Está aquí seleccionado, entonces ahí vamos a poner la unidad, que va a ser porcentaje de la materia seca, y le damos enter y ahí queda definida la unidad, ¿sí? Posteriormente podemos capturar aquí la composición de este ingrediente, ¿sí? A manera de ejemplo, tengo por aquí energía metabolizable. Ok, aquí es importante que para poder accesar a esta área y de captura quitemos este recuadro que está seleccionado. Simplemente damos clic ahí y automáticamente nos cambia a esta área, ¿sí? Ya está disponible para trabajar en ella. Entonces energía metabolizable tenemos 257, proteína cruda 17. La fibra detergente neutro lo vamos a dejar así por el momento. Nada más era el ejemplo para capturar el nutriente, el nombre del nutriente. Calcio 0,13 y fósforo 1,38. ¿Sí? Aquí algo importante, como está dado en base a materia seca, se debe crear un nutriente que es materia seca, y ese debe ser ya sea 100% o 1, dependiendo de las unidades que vamos a manejar. Este debe ser 1 en este caso. Podemos ponerle 100, no importa, puede ser 1 o 100, dependiendo de cómo se nos haga más fácil trabajar. Pero es importante que la materia seca esté definida como 1, porque esa es la base en la que están capturados los nutrientes, es decir, son 2.57 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, ¿sí? Es 17.1% de proteína cruda en base a materia seca, ¿sí? Entonces, para poder formular o tener la información de manera que se pueda convertir a base húmeda, que es la manera en la que nosotros vamos a saber qué cantidades mezclar del alimento, se define otro nutriente que es el peso, ¿sí? Este básicamente va a ser cuántos kilos de ese ingrediente necesitamos para tener 1 kilo de materia seca, ¿sí? Entonces, haciéndolo aquí de manera rápida, el trigo tiene un 89% de materia seca, ¿sí? Si tiene un 89%, ¿cuánto necesito? ¿Cuántos kilos de ingrediente tal cual necesito para 1 kilo de materia seca? ¿Sí? Entonces, va a ser, eso va a ser igual a 1 entre el 89%, ¿sí? Entonces yo requiero 1.12 kilos 1.12 kilos de salvado de trigo para tener 1 kilo de materia seca, ¿ok? De la misma manera, vamos a suponer, este es un ejemplo nada más, no conozco los precios actuales. Si vale a 6 pesos el kilo de ingrediente tal cual, como lo compran, ¿cuánto es el costo por kilo de materia seca? ¿Sí?
En este caso es importante considerar por kilo de materia seca. Entonces va a ser igual que el anterior, ¿sí? Va a ser igual a los 6 pesos entre el 0.89. Bueno, vamos a ponerlo directamente de acá, del 89. En realidad ese ingrediente por kilo de materia seca vale 6.74, ¿sí? Así es como se tiene que definir para que la formulación se realice de manera adecuada. Aquí hay que corregir esta unidad, ¿sí ven? Es pesos por kilo, va a ser pesos por kilogramo de materia seca, para no confundirnos. Y de esa manera ya queda definida nuestra base de datos de composición. Así como se hizo el salvado de trigo, se aplica para todos los demás, ¿sí? Aquí pueden ver en el caso, por ejemplo, del silo de maíz. A ver, al ser un ingrediente con alta humedad, se está considerando el 33% de materia seca. Del silo requerimos 3 kilos, 3.03 kilos del ingrediente del silo tal cual para tener 1 kilo de materia seca. Y así es como funciona esto. Bueno, entonces volviendo a o más bien empezando a trabajar con los otros ejemplos. Bueno, este lo tenemos como porcentaje de materia seca. Este es para trabajar un problema en materia seca, pero considerando porcentajes. Vamos a ver acá. Tenemos, creo que este es el mismo. Entonces aquí necesito ver cuál es diferente. Ok, entonces necesito abrir el que está en base a materia seca. Ok. Vamos a ver. Venus base húmeda. Ok, es este, no es este otro. Ok. Muy bien, entonces en el ejemplo de arriba tenemos composición en base a materia seca, pero dada en porcentajes. En el de acá abajo tenemos en este la composición está dada en base húmeda en porcentaje, y en este otro la composición está dada en base húmeda pero en unidades absolutas, en gramos o kilogramos por día. Entonces son tres maneras en las que podemos formular, ¿sí? Si se fijan aquí las cantidades van a variar porque estamos manejando diferentes, las unidades son diferentes por la manera en la que se va a plantear el problema. Normalmente los datos los vamos a tener en esta manera como están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar el caso del silo de maíz. La energía metabolizable dice que es 2.3 megacalorías por kilogramo de materia seca. Aquí está este problema, digamos, ya lo definimos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero realizar la formulación en base húmeda? Entonces, en base húmeda en porcentaje, entonces tenemos que pasar a esta parte de acá abajo. Entonces, haciendo los cálculos igual como se hizo con los otros, tendríamos lo siguiente.
El silo de maíz, vamos a poner aquí que no se nos confunda, tiene 2.3 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Entonces, ese silo de maíz tiene 33% de materia seca, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer una regla de 3. La manera sería, en 2.3 megacalorías están en 100% de materia seca, ¿sí? ¿Cuántas megacalorías habría en 33% de materia seca? Y así es como lo calculamos, una simple regla de 3. Entonces va a ser 2.3 por 33 y todo dividido entre 100, ¿sí? Entonces esta es la cantidad de energía metabolizable por cada kilo de silo en base tal cual. Entonces es el valor que se captura aquí, si lo pueden ver, ¿sí? Y lo mismo se hace para todos los demás nutrientes. La proteína cruda, por ejemplo, tenemos un silo con 9.4. Es de la misma manera, 9.4 de proteína. Están en el 100% de la materia seca del silo, pero el silo tiene 33% nada más. Entonces, ¿cuánta proteína hay en cada kilo? Tal cual. Vamos de la misma manera, es 9.4 por la materia seca y todo, dividido entre 100. Es 3.1. Entonces es lo que está aquí, 3.1. ¿Sí? Le seguimos lo mismo con el calcio, con el fósforo, y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Es importante que entendamos y que decidamos cómo queremos realizar la formulación para poder tener claro estos datos. Ahora, la otra forma, que en sí es la más usada en el caso de rumiantes, ¿verdad? Vacas lecheras, ganado de carne, borregos, cabras, es en cantidades por día, cantidades absolutas por día. Se define un consumo de materia seca por día y los nutrientes son o los requerimientos se establecen en base a cantidades diarias. Entonces este ejemplo está dado de esa manera. Entonces, para poder realizar la formulación en esas unidades tenemos que capturar la composición también en esas unidades. Entonces, como está en base húmeda, el costo queda tal cual, como directamente, sin transformarse. El peso que va a ser el peso se refiere al, bueno, el nombre lo dice, el peso, pero en base tal cual. Entonces ese siempre va a ser 1, se define el nutriente peso, siempre va a ser 1. Y la materia seca se captura tal cual. Esta materia seca puede ser 100, puede ser 100 o 1 si el ingrediente tiene el 100%, o podemos utilizar unidades entre 0 y 1. Por ejemplo, el maíz tiene 33%, podemos poner .33 o podemos poner también 33%, no hay problema. Simplemente tenemos que usar la misma unidad para todos, ¿sí? Entonces, para aquí tenemos ingredientes muy húmedos como el silo y rastrojo, maíz molido, pasta, soya, canola. A todos les puse 90. Simplemente para mantener el ejemplo sencillo. Puede haber pequeñas variaciones, puede ser 88, 89, 87. Y lo que es premezcla mineral y sal y otros minerales, asumí que era el 100%. Entonces eso queda, el peso y la materia seca quedan igual, ¿sí? Porque es 100% de materia seca. Entonces procedamos a realizar la transformación. En el caso de la energía metabolizable, esta queda de la misma manera, ¿sí? Porque estamos manejando
megacalorías por kilogramo. Entonces no hay diferencia con este ejemplo. Donde ya hay diferencia es en la proteína cruda. Y aquí nos dice que es el 3.1% de proteína cruda por cada kilo en base tal cual. Ese 3.1%, ¿a qué me equivale en gramos por kilogramo? ¿Verdad? O pueden ser kilogramos por kilogramo, dependiendo las unidades que quieran manejar, o pueden ser miligramos, o pueden ser, pero bueno, sí tienen que ser cantidades específicas. Entonces simplemente, como estamos manejando gramos, vamos a considerar que son 1000 gramos, que es el kilo del ingrediente tal cual, y nos dice, de acuerdo a la composición de aquí, que el 3.1 es proteína cruda. Entonces es 1000 con el 3.102 de proteína. Ponemos porcentaje para poder realizar el cálculo. O sea, simplemente se va a recorrer el punto, pero lo hago de esta manera para que sea más claro. Entonces, los gramos por kilogramo van a ser los 1000 gramos por el porcentaje. O sea, lo que hace es nada más recorrer el punto, pero lo hago de manera detallada para entender de dónde viene. Entonces, ese kilo de silo de maíz tiene 31 gramos de proteína cruda, que es el 3.1%, son expresados de manera distinta. En cuanto al calcio, bueno, ya vimos que nada más se recorre el punto un lugar, entonces es 0.75 gramos por kilogramo, y el fósforo 0.69 gramos por kilogramo. Y de esa manera ya se tiene definida la base de datos en unidades absolutas. ¿Sí? Ahora nos faltaría pasar bueno, asumimos pues que eso fue parte de la creación de la matriz de composición. Iríamos a lo que es la captura de los requerimientos nutricionales. ¿Cómo los vamos a considerar en cada una de estas maneras? Nos vamos con la primera. Nos vamos a los límites de nutrientes. Estos serían los requerimientos, ¿sí? Acuérdense que esta es materia seca, formulación basada en materia seca, considerando unidades de porcentaje o unidades relativas. Entonces, el requerimiento de energía metabolizable es 2.76 megacalorías por kilogramo de materia seca. ¿Sí? Proteína cruda son 14.69% de la materia seca. El calcio es 0.55% de la materia seca, y el fósforo 0.5% de la materia seca. ¿Sí? El requisito principal aquí va a ser que la materia seca sea igual a 1 o 100%, si quieren manejar esas unidades, para que el cálculo se haga de manera que considere a la materia seca. Recuerden que los precios o costos de los ingredientes están por kilo de materia seca para poder llevar a cabo la formulación de manera adecuada. Podemos darle formular y ahí es lo que nos va a dar. ¿Sí? Entonces nos dice que basado en 100% de materia seca, la ración tiene 2.76 megacalorías de energía metabolizable, esta proteína, este calcio y este fósforo. ¿Sí? Estos son en porcentajes. Y si vamos al límite de ingredientes, esta es las cantidades, este es el porcentaje a utilizar. ¿Sí? Este sería 51%, 42%, 3.5, 1.95 y 1, ¿sí? De manera directa. Pero estos valores, este porcentaje está basado en materia seca. Estos todavía los tenemos que convertir a base tal cual. Ahora vamos con el otro ejemplo.
Y esto es lo que nos da. Este es envase húmeda, composición en base húmeda, y poniendo los requerimientos de la misma manera que el anterior. ¿Sí lo ven? O sea, los requerimientos están basados en materia seca. Pedimos que la materia seca sea 100 y el que se va a mover va a ser el peso. ¿Sí? Ese va a ser el que va a estar variando, pero la materia seca siempre va a ser 100. Hay una pequeña diferencia en cuanto a los decimales. Ese es por el redondeo, pero prácticamente viene siendo igual. Pero estos son en base al peso. Y nos vamos para el otro ejemplo. Este es la manera más común de formular. Este es por día. Entonces vamos a los nutrientes. Entonces aquí ya le estamos definiendo a la materia seca, le estamos definiendo cuál es el consumo. En este caso es una ración para borregos en crecimiento. Entonces ellos van a estar consumiendo, según el requerimiento, hasta 1.3 kilos de materia seca. Eso es lo que van a comer por día. Entonces aquí se pone la cantidad por día de materia seca. Y la energía metabolizable, son megacalorías por día. La proteína son gramos por día, el calcio son gramos por día y el fósforo son gramos por día. Entonces, por eso aquí el costo es mayor, porque este es 1.3 kilos de materia seca. Entonces le vamos a dar otra vez aquí que nos mande. Y estas son las cantidades a utilizar. Son los porcentajes. Pues lo podemos calcular aquí directamente o lo podemos sacar de la hoja de mezclado mixing sheet. Aquí por alguna razón no me está poniendo lo que debe decir en cada recuadro. Voy a ver si lo puedo reiniciar para ver si lo muestra. Vamos a ver aquí. No lo está mostrando. Pero bueno, aquí tenemos los resultados. Y esas son las digamos, tres maneras en las que se puede realizar la formulación. Me gustaría poder presentarles cómo se ven los datos una vez que pedimos las cantidades, pero por alguna razón no me aparecen aquí los nombres. Voy a cerrarlos todos y voy a tratar de abrirlo otra vez, a ver si eso lo arregla. Vamos a ver en este. Aquí está, va a funcionar. Bueno, este es dejé el ejemplo que es más común, que es cantidades por día. Aquí estaba 1.3 kilos de materia seca por día, y igual estas cantidades por día. Y ahora sí vamos a la hoja de mezclado. Vamos a poner un nombre para ovinos. Las unidades son kilogramos. La base es en qué base va a ser el cálculo. Este nombre tiene que ser exactamente igual
que el que aparece acá. En este caso nos interesa que sea en base al peso, porque es en cantidades tal cual. Vamos a ponerle 1000 kilos. Entonces estas serían las cantidades a mezclar para esa ración, ¿sí? Y pues así es como se lleva a cabo la configuración de la base de datos hasta que obtenemos el resultado. Si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerla en los comentarios. Voy a dejar también ahí el link que ya estaba puesto en otro video para descargar el programa si es que les interesa, y también el link al video anterior donde les explico cómo se descarga. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos pronto. Trataré de tener otro video con funciones más avanzadas o con ejemplos más complejos más adelante. Gracias.